Sí, bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad. Mi nombre es Francisco Márquez, soy director ejecutivo de Visión Democrática, expreso político y exiliado. Creo que la presencia de las víctimas en esta audiencia es fundamental. No solo está mi persona, sino está aquí Joana. Quiero agradecerle la presencia de Joana porque hablar de su experiencia personal sé que es muy difícil, pero también que es muy importante para lograr la justicia. Porque si hay una realidad que les gustaría transmitir con mi testimonio, es que detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, hay una familia, hay una vida, hay cicatrices profundas que ciertamente no se borran. Y mi caso en particular solo representa una gota en un océano de tragedia. Cuando ahí hablaban de 11.000 casos de presos políticos, 1.000 y pico de presos que siguen en este momento detenidos, más de 600 casos de tortura, esos son miles de familias, muchas que se han tenido que ir corriendo del país, de esos 11.000 arrestos que a veces no salen las cifras ocultas de personas que siguen teniendo régimen de presentación, de personas que se han tenido que ir del país por temas de persecución. Y mi intención aquí fundamental es representar a todas aquellas personas que no pueden hablar. Yo tengo suerte, yo estuve 4 meses preso, pero la realidad es que estoy aquí. Y parte de mi rol es hablar de parte de todas aquellas personas que siguen despertándose todos los días en una celda oscura, todas aquellas personas que siguen siendo torturadas en este momento. En este momento en Venezuela hay personas que están siendo torturadas. Esto no es algo que simplemente ocurrió en el pasado. Sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo si no se toman las acciones necesarias. Desafortunadamente, como he dicho, yo no soy el único, porque es que si no, mi presencia aquí no tendría ningún sentido. Es sistemático, es recurrente y yo creo que hay varios elementos para pasarlo y me permito esta muy breve introducción antes de hablar de los detalles de mi caso, que nuevamente solo sirven como un pequeño ejemplo de tanta tragedia que ocurrió en Venezuela. La persecución de los alcaldes creo que es un elemento y un caso muy interesante para hablar del patrón político. Yo trabajé con el alcalde David Smolansky, fui su jefe de despacho. No es casualidad que yo estuve 4 meses preso como preso político y hoy por hoy, casi un año después, hace un año estaba preso, casi un año después, mi ex jefe le dictaron orden de encarcelamiento, orden de captura y hoy por hoy está en el exilio. Eso no es una casualidad. De los 77 alcaldes de la oposición, estamos hablando que 14 han sido destituidos. 6 tienen orden de captura y los demás están en el exilio. 4 están actualmente presos, hay otros exalcaldes que están presos también, y suman casi la mitad de los 77 tiene actualmente expedientes y investigaciones abiertas. Estos son de los alcaldes de la oposición, con el único criterio porque se adversan o ejercen un tipo de manifestación en contra del poder. Porque lo que hay que entender en todos los casos que estamos hablando es que todo aquel que se opone al poder en Venezuela tiene pocos destinos: la muerte, la tortura, el exilio o la persecución. No tengan ninguna duda. Y lo estamos viendo en Venezuela cada vez más. Quiero hablar un poquito de mi caso y por qué es relevante en esta audiencia. Yo en el 2016, la Mesa de Unidad Democrática me encargó para recolectar o ayudar en el proceso de organización de la recolección de firmas para referéndum revocatorio que se intentaba hacer en el 2016, un proceso absolutamente democrático, contemplado en la Constitución, y yo simplemente estaba con Gabriel San Miguel, mi compañero que trabajaba conmigo, estaba vía al Estado portuguesa, que era donde íbamos a recolectar las firmas, y ni siquiera logré llegar al destino para ayudar a intentar ejercer nuestro derecho democrático, sino vía a Portuguesa en un punto de control de la Guardia Nacional, se paró mi vehículo en de verdad lo que yo pudiese caracterizar como una revisión de rutina. Yo en mi carro tenía todos mis papeles en orden, todo en regla, incluso tenía efectivo
para el tema logístico de la organización, para pagar toldos, autobuses, cualquier aspecto organizativo. En Venezuela tener efectivo no es un delito, lo digo abiertamente, tenía 3 millones de bolívares, el equivalente a $3.000. Hoy por hoy es equivalente a $200, solo un pequeño ejemplo del tema económico en Venezuela. Es decir, hoy los 3 millones que tenía valen solo $200. En ese entonces, hace menos de un año o hace un poquito más de un año, valían $3.000. Y no había ningún problema. Yo estaba hablando con el Guardia Nacional. ¿Cuándo hubo un cambio de actitud? ¿Cuándo se cambió y se activó el proceso de persecución? Cuando en el registro de mi carro consiguieron 50 panfletos, donde esos panfletos solo decían libertad para Leopoldo López. Yo me acuerdo como si fuese ayer, me acuerdo perfectamente el cambio de actitud, el cambio de mirada y cómo el Guardia Nacional llamó de manera directa a su superior. Enseguida me trasladaron a mí, a Gabriel San Miguel y a mi persona, a un puesto de control muy cercano. Estuvimos 2 horas esperando y nos informaron que estábamos siendo detenidos. No nos dijeron los motivos, no nos dijeron que estábamos siendo imputados y no nos dejaron llamar a ningún abogado. Pero si esto no es suficiente para convencerlos que hubo motivos políticos detrás de mi detención, les puedo decir que horas después se presentaron los famosos funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a interrogarme, a mí y a Gabriel. Y en esa interrogación mi abogado no estaba presente. Y en esa interrogación lo que más le interesaban eran quién era mi jefe, cuáles eran mis vínculos políticos. Dijeron abiertamente que yo, por ser activista político de Voluntad Popular, y lo sigo siendo, que esa era una organización fascista y terrorista, y así lo dejaron públicamente inscrito en el expediente de mi caso. Eso, es decir, no fue una mera aseveración oral, lo dejaron por escrito en mi caso. Y como yo les dije en ese momento que no iba a hablar sin presencia de mi abogado, y no respondí ninguna de sus preguntas, pues incurrieron en la amenaza. Y me dijeron de manera muy clara que si no estaba dispuesto a hablar ahí en el estado Cojedes, donde me detuvieron, que sí me iban a hacer hablar en Caracas, que me iban a hacer daño para que yo diera un testimonio. Nuevamente, los patrones que hemos escuchado anteriormente. Y yo decidí no hablar. Y entonces enseguida el funcionario dijo, bueno, entonces los vamos a trasladar. Y lo que a veces se sintió como horas, porque de verdad se sintió por horas, se podrán imaginar lo que era para Gabriel y mi persona pensar que nos iban a trasladar para torturarnos en Caracas para sacar algún tipo de confesión falsa. Pues regresó el funcionario y me dijo muy cínicamente, tienen suerte, les lanzaron un salvavidas y mándale saludos a su jefe David Smolansky. Díganme ustedes, en caso que supuestamente yo hubiera cometido algún delito, se me preguntó sobre el hecho. Se me preguntó sobre qué tipo de hecho delictivo estaba incurriendo. Yo ni siquiera tuve ningún tipo de sospecha sobre qué delito se me iba a imputar hasta que llegué a la audiencia. Porque anteriormente, que esa es la otra cosa que ocurren, cuando aquí preguntan cómo sabemos que los jueces no tienen independencia. Bueno, después de lo que le pasó a la jueza Fiuni, que le destruyeron la vida, la violaron, le tuvieron que reconstruir el útero y sus partes íntimas, que eso fue durante la época de Chávez, cuando públicamente el presidente de la República dice, ahí están unos terroristas que agarraron Cojedes. Cuando la gobernadora de mi estado dice, ahí captaron otros terroristas y hacen todo el show mediático, ¿qué juez se va a atrever a liberarme a mí? Y de hecho, el criterio más seguro que tuve yo en mi caso, que sabía que a mí me iban a encarcelar y no me iban a liberar, yo le pude hacer señas a un equipo. Yo le dije, si el presidente Maduro me nombra, hazme esta seña. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro, no tenía ninguna duda, que en el momento que mi caso se nombrara públicamente, en contexto político, no se iba a atrever ninguna jueza a liberarme, porque sabía el ejemplo de la jueza Fiuna. Y la jueza Fiuna no es la única. Y yo creo que eso es especialmente relevante de cómo, no solo en mi caso, sino en cientos de casos, hay persecución por motivos políticos. Porque aquí no se persigue el hecho, se persigue solo la vinculación política o de oposición o de expresarse libremente o de protestar. Y esa es la tragedia que está ocurriendo en Venezuela porque buscan quebrarle el espíritu de protesta y de expresión que tiene el venezolano. Creo que también especialmente relevante en cuanto a la experiencia que tuve en la cárcel. Estuve 4 meses, estuve en 4 cárceles distintas, pude ver todo tipo de cárceles, estuve en la 26 de julio que han nombrado aquí,
que para mí es una de las peores. También estuve en el helicoide, en el SEBIN, donde hay una concentración impresionante de presos políticos y torturados. Durante esos 4 meses tuve acceso limitado a mis abogados, a mi familia. La mayoría de la parte de esos 4 meses estuve en lo que yo puedo calificar como una mazmorra pútrida, donde había zancudos constantes, me dio dengue, comida limitada, contacto limitado con otras personas, donde me afeitaron, como describí aquí Tamara, me hicieron gritar las consignas de Chávez vive, la lucha sigue, orden militar. Te desnudaban y te tomaban video, todo para intentar humillarte y quebrarte el ánimo. E insisto, si ustedes piensan lo que están escuchando les desagrada, multipliquen esto por 1000 y mucho más. Yo personalmente presencié 2 sesiones de tortura, una que duró 30 minutos, donde a un pobre ser humano estaba amarrado a una reja, esposado, donde 6 personas de manera reiterada le cayeron a golpes y no paraba de gritar, gritó por 30 minutos y les confieso que peor que ver una tortura es escucharla. Y les puedo asegurar, hay muchísimos casos en el SEBIN y en otras cárceles donde muchos de los presos políticos no solo son torturados, sino también escuchan distintas violaciones y torturas que validan perfectamente todas las investigaciones que han presentado los expertos. Quisiera también decir que el 26 de julio, una de las personas que me visitó fue el diputado Gilbert Caro y siento la gran responsabilidad de nombrar su caso. Gilbert Caro actualmente está en huelga de hambre. En el tercer día de la huelga de hambre decidió coserse la boca para exigir una mejora en sus condiciones. Él está aislado, desnutrido, en una celda 2x3. Actualmente, no hay que olvidar, es un diputado cuya inmunidad parlamentaria ni siquiera fue allanada. Es decir, sigue siendo diputado, sigue teniendo inmunidad parlamentaria y está siendo enjuiciado en un proceso militar, además siendo él civil, violando completamente todos sus derechos humanos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué nivel de desesperación tiene que sentir un ser humano para, además de estar desnutrido, someterse a una huelga de hambre y coserse la boca? Y la única respuesta es la desesperación tiene que ser infinita, porque la situación de indefensión en Venezuela también es absoluta para todo aquel que es preso político. Es decir, ningún preso político piensa por un instante que va a salir a la calle y a la libertad porque su abogado va a hacer un buen trabajo, o por la evidencia, o porque una jueza va a tomar en consideración los hechos fácticos presentados. Todos sabemos que la única manera de salir libre es por una decisión política. Y pareciera ser que los únicos que niegan hacia afuera la presencia de presos políticos es el gobierno, pero dentro del aparato represivo es muy interesante porque ya internamente tanto los custodios, los guardias, los directores nos identifican como los políticos, los de voluntad popular, los guarimberos. Ya intrínsecamente en su forma de dirigirnos a nosotros se acepta nuestra condición de preso político. De eso no hay menor duda y internamente están muy claros, pero pretenden dar otro discurso hacia afuera. Yo les pido, por favor, recuerdo nuevamente el caso de Gilbert Caro porque su vida está en riesgo y pensaba que es especialmente relevante su caso. Nuevamente, preso político sumamente triste. Recuerdo y quisiera constatar mi experiencia en el SEBIN, cuando yo decía que es bueno recordar la parte humana de estas tragedias legales. Nosotros aquí hablamos de los ejemplos de personas que tienen orden de liberación de jueces de Venezuela, donde siguen presos. Nuevamente, piensen un momento lo que es el SEBIN, ¿no? Uno llega al SEBIN, yo estuve dentro del SEBIN nada más en 4 celdas distintas, en distintos aspectos. Estuve en la celda de aislamiento, estuve en la celda con presos comunes, estuve en una oficina y después en una celda final. Es un ambiente donde lo primero que uno se consigue es personas que han sido torturadas, están traumatizadas, personas que han perdido la vista por ser torturadas, personas que tienen lesiones aún aparentes por las torturas que han sufrido. Personas que echan sus cuentos. Me acuerdo vívidamente como un compañero me decía, a mí me pusieron una bolsa de plástico encima, le echaron insecticida y me golpearon por horas. Y tan golpeado estaba que el funcionario del SEBIN en ese momento agarró su dedo y pretendió que le estaba cortando la oreja, pero no con un cuchillo, sino con su dedo. Pero la afectación psicológica era de tal magnitud que él juraba que le estaban cortando la oreja. Y eso es solo un ejemplo
Entonces, imagínense en estar en ese ambiente donde la depresión, la tragedia se siente, traspasa por las paredes y te llega una orden de excarcelación de un juez y sabes que igual no vas a salir. Imaginen el estado de indefensión, nuevamente, ¿qué le queda a ese preso después de que un juez dijo que tiene que estar libre y sigue preso? Por eso esta instancia es tan importante, porque en Venezuela hay impunidad, porque en Venezuela no hay justicia y nos ha tocado únicamente ir a las instancias internacionales. Y esa ha sido mi misión en el exilio, porque lo único que le agradezco de estar en el exilio, de no poder regresar en mi país, porque mi caso siguió activo, porque se apeló mi orden de excarcelación, es poder estar en estos foros y denunciar a viva voz, porque a mí nadie me lo contó, yo lo viví, yo lo presencié, a mí me sigue doliendo. Cada vez que uno lo habla, uno lo siente y uno puede empatizar. Jamás se me olvida lo que se siente un día en la cárcel versus un día en la libertad. Y por eso a veces la urgencia, la pasión y el empuje que tienen los venezolanos de hacer respetar nuestros derechos y lograr la justicia. Yo no me quiero prolongar mucho más. Hay 2 puntos adicionales que quisiera hacer con el permiso del doctor. Pero en el SEBIN hay responsables. No es solo el Estado en abstractos, hay responsables. Hay 2 nombres en específicos que me gustaría nombrar. El comisario Carlos Calderón y Ronnie González, 2 comisarios ampliamente conocidos por sus prácticas de tortura, no solo dar órdenes de tortura, sino participar directamente en ellas. Yo siempre he hecho la anécdota de que en el SEBIN hay un sistema de timbres. Cuando suena el timbre una cantidad de veces, si suena 3 veces significa que viene un funcionario de cierta categoría, si suena 2 veces de otra categoría y si suena una vez de cierta categoría. Pues me acuerdo perfectamente cuando sonaba 2 veces y se aparecían estos comisarios, el terror que se sentía en el SEBIN. Todo el mundo en sus celdas, silencio absoluto y a expectativa que iba a ocurrir algún tipo de allanamiento o iban a sacar a alguien de su celda y nosotros sabiendo con exactitud qué le iba a pasar a esa persona si salía de la celda. Ese es el tipo de terror psicológico que imprimen a todos los presos políticos en el SEBIN y que nuevamente el SEBIN hacinado por todo el aumento de presos políticos sigue ocurriendo. Perdóneme que le interrumpa. Por favor. Márquez. Estos comisarios que usted menciona, ¿qué cargos tienen? ¿Lo conoce? ¿Cuál es la jerarquía de mando que tienen? Tengo entendido que son cargos altos, uno incluso tengo entendido que es nombrado como director de investigaciones del SEBIN, en el caso de Carlos Calderón, y Ronnie González es comisario de alto nivel. Muchas veces no necesariamente están en el organigrama. Yo solo reitero la percepción de todos los presos y lo que anecdóticamente me comentaron a mí directamente, y la percepción de que cuando ellos lleguen el mando es absoluta, y es ampliamente conocido que Carlos Calderón es mano derecha de González López, director del SEBIN, no solo por su trayectoria, sino por su crueldad en la aplicación de las torturas. ¿Usted tiene algún dato que permita inferir que actúan de acuerdo a instrucciones de superiores? Es decir, hay varios casos de torturados donde Carlos Calderón ha participado, que lo puedo nombrar, Gerardo Carreros 1, no quiero nombrar otros casos sin que han mandado permiso, donde él ha estado presente, siendo él de alta jerarquía. Eso, por la frecuencia de esos actos, muy difícil presumir que eso ocurra sin el conocimiento de González López. Y nuevamente, cuando usted habla de cómo sabemos que esto es sistemático o viene a órdenes, aprovecho de echar la anécdota del director de la cárcel, porque puede ilustrar mucho de cómo funciona este tipo de órdenes y presión. Obviamente el gobierno se cuida mucho de no poner ningún tipo de documento por escrito, mira, ejerzan tortura, pero ¿cómo sí ocurre? El caso de uno de los directores de mi cárcel, él cuando se despidió de mí, me dijo, asegúrate de hablar muy mal de mí cuando salgas de la cárcel, porque me va a ir bien con los de arriba. Es decir, él me está diciendo claramente que mientras peor hablaba de él, mejor le iba a ir. Es decir, el que más tortura, el que más reprime, es premiado. Ese es el incentivo dentro de este sistema, y eso ocurre porque Carlos Calderón ha sido constantemente denunciado pública, privadamente, frente al Defensor del Pueblo, frente a la Fiscalía, y no se ha hecho nada, y ese señor sigue ahí y mantiene su jerarquía.
Me parece que mayor ejemplo de cómo el sistema lo sabe, no puede negar su conocimiento y no solo lo sabe como, bueno, eso ocurre y no hago nada al respecto, sino también lo aupa. Y yo creo que eso también es especialmente relevante. El último aspecto que quería decir era compartir públicamente que en estos días se me hizo llegar a través de un emisario pidiéndome que me callara la boca, que mi denuncia le estaba haciendo daño a otros presos políticos, que yo por denunciar mi caso y el caso de los demás iba a hacer que no se diera una liberación de varios presos políticos. Y quiero compartir que ese es el chantaje constante al que están sometidos cientos de familias en Venezuela. Imagínense lo doblemente inmoral que en el caso de mi mamá, no solo tenía que lidiar que su hijo estaba preso, que se me estaban violando mis derechos, sino además tuvo que sufrir que el director de la cárcel le dijo, mosca con lo que dice porque su hijo va a salir afectado. Y eso jamás es la peor forma de chantaje. Y además también buscan hacerte sentir como si, bueno, si uno denuncia, uno está perjudicando a los otros y además termina siendo mentira porque este gobierno te viola los derechos, así te quedas callado o denuncias públicamente. Y esa es la realidad. Pero lo más grave aún es que de esta conversación apenas algunos días hacia atrás deja bien claro que nuevamente para salir en libertad es una decisión política. Porque ¿qué tiene que ver una denuncia mía aquí en la OEA con la liberación o no de algún preso en Venezuela? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo un juez va a tomar eso en cuenta para liberar o no a un preso? Claramente hay ese aspecto político, que es una decisión política. E incluso en mi caso le dejaron bien claro a mi familia que yo salí por una decisión de política y una decisión desde el más alto gobierno. Y eso es muy grave, porque las cosas funcionan al revés. No es un juez que dicta una orden de excarcelación y yo salgo libre. Es una orden que le dan y después los abogados nos comentaron que la juez es apurada para sacar la orden de excarcelación cuando ya le habían dicho a mi familia que yo iba a salir libre ese día. Bueno, así es como funcionan las cosas en Venezuela, un telefonazo. Así es como alguien queda libre. Yo solo concluyo agradeciendo nuevamente esta oportunidad. Me gustaría hacer una pregunta. Usted mencionó que usted trabajaba para un alcalde que actualmente está en el exilio. ¿Puede explicar qué ocurrió con ese alcalde? Sí, excelente pregunta. Cuando hablaba de la persecución de los alcaldes, cuando uno ve la institución de 14 alcaldes, ellos utilizan un mecanismo legal a través del Tribunal Supremo de Justicia, donde el Tribunal Supremo de Justicia le ordena a los alcaldes a levantar cualquier tranca de calle. Con muchas de las protestas en Venezuela, la gente tranca las calles, y no solo estoy hablando de protestas políticas, sino de todo tipo. El tribunal le dice, usted alcalde está obligado a levantar esa protesta, cuando constitucionalmente y legalmente el alcalde no tiene ni la competencia, ni la policía de orden público para levantar esa protesta. Entonces, ilegalmente emiten una sentencia intentando que obliguen a un alcalde a cumplir algo que no está en la Constitución y en la ley, y si no lo hace, como ningún alcalde lo hace ni lo va a hacer, lo declaran en desacato. Y por el desacato de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, entonces lo enjuician en un proceso absolutamente sumario de menos de un día, lo declaran culpable, lo despojan de su cargo y le dictan la orden de captura. Así hay 14 casos, eso fue el modus operandi con el alcalde David Molansky y por el cual hoy en día se encuentra en el exilio. A ver si entiendo bien esto. Usted dice que el Superior Tribunal ordena al alcalde que no haya violaciones en las calles, que no haya bloqueos de calle, que no haya manifestaciones. Exacto. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo para dar una instrucción? ¿Hay un caso especial frente al Tribunal Supremo? ¿Cómo puede hacer eso el Tribunal Supremo? Sí, parece como raro, ¿no? Pero en Venezuela todo es posible. Básicamente, ellos legalmente la excusa es basándose en el derecho a libre tránsito. Entonces, ellos se basan en el derecho a libre tránsito constitucional, valiéndose de ese argumento legal para que los alcaldes levanten la protesta y el bloqueo cuando nuevamente la alcaldía no tiene una policía de orden público, porque el llamado a hacer eso en tal caso... Entonces, en el caso de su alcalde, es lo que ocurrió, el Tribunal Superior dio una instrucción al alcalde que no hubiera manifestaciones, el alcalde no la hizo cumplir, fue entonces condenado por desacato y por eso
fue removido de su cargo y está hoy en el exilio. Esta es la historia que usted está contando. Correcto, no solo removido de su cargo, sino dictado orden de captura con sentencia de encarcelamiento de 15 meses en un proceso sumario de menos de un día. Muy bien. Y esto usted dice que es lo que pasó a varios alcaldes. Ha pasado a varios alcaldes porque además es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pretende abarcar a una cantidad de alcaldes donde nombran muchos y no a otros, pero pretenden darle esos efectos generales. ¿Cuál es el criterio de hacer esto a algunos alcaldes y no a otros alcaldes? El criterio, desde mi perspectiva, esto sí es una opinión personal, es aquellos alcaldes que consideran que se manifiestan su oposición ante lo que está pasando en el país con mayor o menor vehemencia, pero como claro mensaje a cualquier alcalde que no acata la orden o que se sale de la línea según el gobierno, pues esto es lo que va a pasar. Es un mensaje bien claro a los demás alcaldes y a sus equipos, porque no solo son los alcaldes afectados, sino sus equipos, en mi caso y en otros, que han sido perseguidos políticos. ¿Tienen algo más para agregar? Yo solo quiero terminar agradeciendo nuevamente este espacio. Es sumamente importante escuchar las experiencias y las anécdotas de las víctimas. Yo me acuerdo cuando recién llegado al 26 de julio, cuando me raparon el pelo, me hicieron marchar, hacer orden cerrado, como dicen, marchas militares, estaba pues un poco pues golpeado. Antes de que me trasladaran a mi celda, alguien en el megáfono decía, Pancho, te acaban de nombrar tu caso en la OEA. Y no les puedo transmitir el ánimo, la fuerza interna que me dio eso. Y precisamente quiero intentar transmitirle ese ánimo y esa fuerza a todos aquellos que siguen en esta situación tan difícil. No subestimemos la fuerza y la fortaleza que tiene nombrar, porque no hay peor castigo para un preso político, para un torturado, para un exiliado que el olvido. Y les pido a todos los embajadores aquí presentes, no se olviden de los venezolanos, porque los venezolanos vamos a seguir luchando. Muchas gracias.